A la deriva es un cuento escrito por Horacio Silvestre Quiroga, quien nació el 31 de diciembre de 1878 en Uruguay. En sus cuentos reina una atmósfera de alucinación, crimen y locura, situados mayormente en espacios naturales y salvajes. En 1937, tristemente Quiroga fallece, después de suicidarse bebiendo un vaso de cianuro, esto porque se le detecta cáncer. El cuento como tal desarrolla la desgracia de un hombre, del cual no se sabe su nombre. Este es mordido por una serpiente yakuzu, que es altamente venenosa. El campesino pisa por accidente a su asesina mientras vuelve a su rancho durante el atardecer, y esto provoca la mordedura. Y aunque nunca se nos da contexto histórico o una fecha explícita, es seguro afirmar que el relato ocurre en algún momento de los años 50, ya que la flora y fauna de la selva y el río Paraná, que recorre nuestro protagonista, se encuentran casi intactos a diferencia de tiempos modernos. En este cuento el autor utiliza una narrativa lineal que presenta algunas analepsis, por ejemplo, la que dice, ¿viviría aún su compadre Gaon en Takuru Purú? ¿Acaso hubiera también a su expatrón Mr. Toglag? El narrador en esta obra es omnisciente y es en tercera persona, ya que conoce a todos los personajes e incluso sabe lo que piensan. El lenguaje usado para contar los hechos es bastante informal, ya que en ningún momento se usan términos científicos o complejos para describir a la serpiente o los padecimientos de nuestra víctima. Se entiende la construcción de la ciudadanía como el proceso social que implica que los ciudadanos se relacionen con su entorno y establezcan lazos con otras personas. Su aparición en este escrito se aprecia en la remota localización del rancho del hombre al resto de la civilización, que es la causa final de su muerte. Esto es algo más común de lo que pensamos. Muchas comunidades rurales no tienen acceso a servicios médicos y mucho menos a oportunidades laborales, teniendo que viajar grandes distancias para hacer cualquier cosa, y esto le cuesta la vida al protagonista. Personalmente, disfruto mucho de la literatura latinoamericana, y este texto, al ser parte de ella, me gustó bastante. También me gustaron las descripciones del espacio y de los efectos del veneno. El mito de la caverna es un escrito hecho por Platón, filósofo griego y uno de los pensadores más creativos e influyentes de la filosofía occidental. En el año 387, Platón funda en Atenas la Academia, que es a menudo creída la universidad más antigua de Europa. Los escritos de Platón adaptan la forma de diálogos o clases, donde se exponen ideas y se discuten en el contexto de una conversación o un debate en el que participan dos o más personas. El mito de la caverna es una conversación de dos partes, Glaucón, mencionado explícitamente, y Platón, ya que, si bien no se dice su nombre, es un mito. Sumado a esto, Glaucón fue su hermano. En el mito se plantea la historia de dos hombres encerrados en una habitación subterránea con forma de caverna, donde han pasado toda su vida, en el cual estaban encadenados de piernas y cuello. Súbitamente un día, estas cavernícolas son liberados y trasladados al exterior, donde se descubre que todo lo que creían como cierto resulta ser una mentira. Como se trata de un texto filosófico y por lo tanto de una cátedra de dos individuos, la narrativa sigue en una parte a Platón y a Glaucón y en otra parte a los hombres encadenados. Se usa un narrador de segunda persona porque se involucra al oyente o al lector a reflexionar entre más progresa el mito, ya sea a Glaucón o al propio lector. Al volver a la caverna, uno de los hombres es tomado como burla por sus compañeros, ya que ellos no han visto nada más que la oscuridad y las sombras de la cueva. Platón utiliza este mito como una metáfora de la condición humana, donde lo que se ve no es necesariamente todo lo que se hay, y lo expresa a través de la prosopopeya, dotando al bien de virtudes. La conversación y el mito transcurren de manera cronológica y lineal sin presentarse algún tipo de flashback, y aunque el lenguaje está lejos de ser formal o científico, se hace alusión a textos históricos de la época, costumbre recurrente en el periodo histórico donde sucedió el desarrollo del mito. Se entiende por tecnología al conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada con la finalidad de alcanzar un objetivo o darle solución a un problema. Las invenciones más importantes de la humanidad, como la pólvora, la bala, la máquina a vapor y otras, surgieron en base a una necesidad muy crítica, y tanto su existencia como una mera idea son frutos de la explotación del conocimiento y la reflexión. En el escrito se ridiculiza al hombre que fue más allá de lo que tenía, que vio donde nadie había visto, y al volver no es tratado más que como un payaso por mentes que no han visto nada, que tenían sus raíces en la comunidad del ocio. Desde mi punto de vista, martirizar el conocimiento es un grave error y tristemente se ha repetido a lo largo de la historia. Diría que es justamente mi parte favorita del escrito. La leyenda de La Llorona es un relato popular muy conocido en varios países de América Latina, especialmente aquí en México. Se transmite de generación en generación, ya que esta leyenda tiene mucho tiempo desde su creación, la cual fue alrededor del siglo XVI, y forma parte del folclore tradicional. Su historia mezcla elementos de terror y tragedia. En este caso, es sobre la versión de Riva Palacio de 1880, la cual aparece en un relato titulado como Tradiciones y leyendas mexicanas. Centrándonos en una mujer que es consumida por el dolor y el arrepentimiento y vaga eternamente buscando a su hija perdida. Este relato es una leyenda. Este tipo de relatos solía encontrarse en comunidades rurales durante reuniones familiares o con amigos, para transmitir enseñanzas morales sobre las consecuencias de las decisiones humanas, además de poder pasar un rato sintiendo temor y escalofríos. Esta leyenda cuenta la historia de una joven campesina que creció toda su vida en el campo de manera feliz e inocente, aunque después, debido a la imagen que se tenía sobre las mujeres, las cuales, según la sociedad, eran inferiores. Por lo tanto, se habían puesto reglas sobre su cuerpo y sus ideas, por lo que gracias a esto tiene un cambio de vida muy drástico al llegar a un ámbito más rural
y producto de su inocencia fue seducida y abandonada por un joven, el cual tuvo el descaro de dejarla embarazada y abandonada. La campesina da a luz en secreto y, dominada por el miedo y la culpa, arroja a su hija al río, matándola. La joven pierde tanto la razón como la cordura debido al arrepentimiento, y su triste espíritu queda condenado a vagar eternamente. En este relato se presenta un narrador tanto omnisciente como impersonal. Omnisciente ya que conoce todos los detalles de la historia, incluyendo los pensamientos y emociones de los personajes. Pero también se nos presenta un narrador impersonal, ya que no participa en los hechos y describe los eventos con una perspectiva externa. Esta leyenda es una analepsis, ya que el tiempo de la historia es tanto pasado como presente eterno. Pasado ya que narra la vida de la protagonista desde su juventud. Presente eterno ya que se sitúa en las noches actuales, cuando la Llorona vaga eternamente buscando a su hija. El espacio se divide en 3 lugares distintos. El primero es el río y sus alrededores, escenario principal y donde la Llorona busca a su hija. Otro escenario es el campo, lugar donde creció felizmente la campesina y donde tenía contacto con la naturaleza. Y el último es la ciudad, la cual representa la transformación de la vida de la campesina y su corrupción. En esta leyenda los personajes son pocos, aunque son muy relevantes para la historia. El primero y más importante es la Llorona, la cual es la campesina cuya vida cambió tras ser seducida y por el miedo al rechazo mata a su propia hija. El siguiente personaje es el joven seductor. Es quien abandona a la campesina tras dejarla embarazada. El siguiente personaje no es un personaje como tal en concreto, sino más bien es un grupo de personajes, que es la familia de la campesina, la cual es mencionada de forma secundaria, pero fueron quienes le dieron la espalda a la campesina tras su embarazo. Otro grupo de personajes son los viajeros sin campesinos, las cuales son figuras las cuales escuchan los lamentos de la Llorona. La leyenda de la Llorona de Riva Palacio trabaja varios ejes. Uno de ellos es los estudios de género, ya que dentro de la leyenda se refleja cómo la sociedad ha impuesto reglas sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. La campesina empieza como una joven inocente, pero al quedar embarazada, fuera del matrimonio, es juzgada y castigada, mientras el hombre que la sedujo sigue con su vida sin problema. Ella es condenada a vagar eternamente por haber fallado como madre e incluso como mujer. La leyenda refuerza la idea de que la maternidad es una obligación y que cualquier mujer que salga del molde debe pagar las consecuencias. Esto es consecuencia de una sociedad que en ese tiempo era más oprimista con los derechos de la mujer. Aunque en el presente todavía se llegan a dar estos casos, y aunque también solo esto es una leyenda de terror, también es un reflejo del miedo y el control que han existido sobre las mujeres, sus decisiones y sus derechos. Hoy, muchas interpretaciones feministas ven a la Llorona como un símbolo más que como un monstruo. Mi opinión sobre la versión de la leyenda de Riva Palacio es que esta leyenda es buena en casi todo aspecto, ya que para comenzar es una leyenda temporal, ya que aunque su historia es muy conocida y antigua, siempre que se relata te deja con esa sensación de miedo e incomodidad, cosa que es bueno, ya que al contar con cierta verosimilitud te deja con esa sensación de que podría ser más que una simple leyenda. Esta leyenda, además de que sirve para pasar un rato, también puede dejar reflexiones. Una de ellas se deriva del eje ya mencionado, ya que en un contexto de vista más enfocado hacia las mujeres, uno se da cuenta de la opresión que existe en esta historia. Y esto se refleja de distintas maneras. La primera es en cómo la única que sufre las consecuencias del embarazo es la campesina, ya que ella durante y después de este proceso es la única que sufre, ya que el joven sigue con su vida con normalidad, mientras que la campesina, por el miedo al rechazo seguro, toma la decisión de matar a su propia hija, cosa que la deja tan marcada y arrepentida que deja su alma encadenada en búsqueda de su hija. Una manera en la que se le ve lo oprimida que están las mujeres es que impusieron reglas sobre su cuerpo y también sobre sus propios pensamientos. En general, esta leyenda te puede ayudar con la reflexión hacia el apoyar a las mujeres. En cuanto a lo demás, es una leyenda que cumple con las características de una leyenda al tener verosimilitud, pero también los hechos fantásticos que caracterizan tanto a una leyenda.
La fuerza no tiene la razón. Una reseña crítica de la fábula El lobo y el cordero de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine fue un fabulista francés que sus cuentos y novelas están inspirados por varios escritores de su época, tales como fueron Margarita de Navarra. En 1683 se convirtió en miembro de la Academia Francesa y está enterrado en el cementerio de París. Sus fábulas fueron publicadas en múltiples ediciones ilustradas. A mediados del siglo XVIII se lanzó una edición de varios tomos y falleció el 13 de abril de 1695. La fábula cuenta la historia de un lobo que acusa a un cordero de haber contaminado el río donde el lobo está viviendo. A pesar de las protestas del cordero, el lobo lo acusa de otros delitos imaginarios y finalmente lo devora. La historia es una clara metáfora de la forma en la que los poderosos pueden oprimir a los débiles y justificar sus acciones con pretextos vacíos. Dentro de esta fábula, Jean de La Fontaine utiliza una narrativa lineal, que dentro de la obra presenta la metáfora, cuando se ve que cada personaje representa un poder: el lobo, el opresor, con clara ventaja y abuso de poder; el cordero, el oprimido, siendo la víctima del abuso de poder. El narrador que nos cuenta la historia es omnisciente y en tercera persona. El eje que voy a manejar dentro de esta reseña es la crítica a la sociedad, que se entiende como el concepto crítica social se refiere al uso de principios, esquemas conceptuales o teóricos para analizar y explicar las estructuras sociales y o problemáticas dentro de la sociedad, como en este caso es una clara crítica a los abusos de poder a los más débiles. Si tuviera que dar una opinión sobre la obra, diría que en lo personal me gustó la manera tan simple en la que se presenta el problema, aunque el final fue algo inesperado, ya que yo esperaba un final feliz, pero a la vez es comprensible ya que las fábulas dejan una moraleja, así que yo diría que la lectura me gustó por cómo la problemática es manejada en la narrativa del autor. Hola, hoy les hablaré y reseñaré el poema Al Quinto Sol y cómo se relaciona con el legado histórico de los pueblos prehispánicos y su relación con la construcción de la ciudadanía actual. Una obra del poeta, traductor y lexicógrafo mexicano Francisco Segovia, un hombre nacido en 1958, dedicado en su mayoría a hacer poemas reflexivos sobre la historia y su relación con la identidad mexicana. Publicada por primera vez en 1958 en su propio país, México, y por la editorial UNAM, este poema también aún no cuenta con alguna traducción a otro idioma. Ahora, el sentido global será que una mujer mayor de esa época habrá atestiguado un evento histórico, la conquista de México, por parte de los españoles hacia la cultura de este país. Ahora ella nos narrará los hechos, ubicándonos en Texcoco, donde ocurrirá este terrible genocidio, generado por la pelea entre los españoles y los mexicas, ubicándonos alrededor de 1519, cuando todo esto inició. Este estará contado en analepsis, de forma cronológica, por una anciana perteneciente a la cultura de esos tiempos, los mexicas, que son los protagonistas colectivos, basado en lo que ella atestiguó con el pasar del tiempo, siendo esta una narradora en tercera persona testigo, pudiendo demostrarse, por ejemplo, en esta cita textual, donde menciona: "No me escuches a mí, de quien se dice que por vieja todo lo mira viejo y demacrado", contando con un lenguaje formal lleno de metáforas y comparaciones que harán referencia a cómo todo era antes, cómo todo fue mejor y cómo después del suceso tristemente todo se vio apagado. Por ejemplo, en esta cita textual, donde el sol de antes extendía su sonrisa, buscando hacernos sombra con el cuerpo como ovejas acarradas. También contando con paratextos y paralingüísticos, que serán símbolos prehispánicos quemándose, haciendo alusión a que la cultura de México habrá sido destrozada por los españoles al llegar y realizar este terrible suceso. Para ir finalizando, este poema reflexionará sobre la identidad, la memoria histórica y el mestizaje cultural, que a su vez le pertenecía a lo que antes era la sociedad nacional, algo que los conquistadores intentaron arrebatarnos. Por ejemplo, en esta cita, donde dice: "Las cosas que nos diste las perdimos". También nos impusieron sus propios ideales. Por ejemplo, aquí, donde dice: "Nos llegó la iglesia", para finalizar cometiendo aquel genocidio, uno que acabó con la mayoría del pueblo. Donde se puede ver aquí, donde dice: "Sus huestes todo lo ensartan, todo lo pepenan en la punta de sus pullas, nadie se libra. Príncipes latuanis, magistrados, nadie lo hace". Y para finalizar, el pueblo se alzó en armas. Defendió este legado, el legado que esos pueblos prehispánicos dejaron y cuyo sacrificio perdurará por siempre, al no dejar que unos simples bárbaros acabaran con todo lo que conocíamos, nuestra cultura, arquitectura y lo que nos forja como mexicanos y ciudadanos que actualmente somos. A mí personalmente no me gustó este poema. No le entendía muchas cosas, por su uso excesivo de metáforas, que casi siempre nunca entiendo, y por mi pobre vocabulario, porque usa palabras a veces muy rebuscadas. Espero en el futuro poder analizar mejor estos poemas y así no desprestigiar el trabajo del autor.